Ahora le agradecemos, le pedimos disculpas porque lo llamamos así de sopetón, pero tiene que ver con que nuestro operador y musicalizador puso en el aire, encontrándonos por Gustavo Chazarreta, y nosotros pensábamos primero mandarle un mensaje y decir si mañana lo podíamos molestar. Por eso, Gustavo, primero te agradecemos poder conversar contigo y después te pedimos disculpas porque te llamamos así de golpe. Gustavo, que Gustavo Sacañino te saluda, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buen día, el gusto en saludarte. No, no hay por qué disculparse, siempre es un placer poder conversar. Y bueno, justo estaba acá en casa, me engancharon justito, haciendo las tareas que uno no siempre es músico y artista, ¿eh? Tiene un alto porcentaje sobre todo de padre, así que bueno, estaba ayudándolo a mi hijo con las tareas de su escuela. Bueno, eso es importante, ¿no? Más allá del rubro de cada uno, no perder la esencia de sostener la educación a partir de la casa y a partir de ahí generar un futuro, ¿no? Bueno, y estábamos hablando de la presentación. Ayer el querido Marcelo Torres me mandó este mensaje tuyo, el cual te agradezco la invitación y demás, de esta presentación en la ciudad de La Plata, el próximo sábado 6 de septiembre, a las 9 de la noche, en la Casa Suiza. Primero me costó ubicarle, después me di cuenta que es un hermoso lugar. Está en calle 2, sobre mano izquierda, entre 44 y 45, ¿es así? Así es, sí, Sí. sí, vamos a estar ahí el viernes 6 de septiembre en Casa Suiza. Bueno, es un lugar que yo particularmente no conocía. Y empecé a ver, para mi sorpresa, que tenía una grilla muy buena de artistas. De hecho, hace poquito estuvo Luis Salinas tocando allí. Sí. Y me comuniqué, me encontré con un trato realmente muy amable, con personas predispuestas a organizar, como a mí me gusta hacerlo, con tiempo, con responsabilidad. Y bueno, y ahí nos pusimos de acuerdo. Y bueno, ya estamos a 2 días de la presentación. Vamos a hacer un repaso, digamos, por lo que venimos haciendo a lo largo de tantos años. De hecho, el año que viene se cumplen 25 años de la edición de mi primer disco solista. 20 años, mejor dicho, 20 años, ya 25 años ya pasaron del primer disco con grupo. Ujú. Pero bueno, son muchos años, son muchas canciones, muchos kilómetros recorridos, muchas anécdotas, historias lindas. Entonces ahí siempre aprovecho para también contarle a la gente un poco de qué se tratan las canciones. Hacemos un ida y vuelta con el público que es realmente muy lindo. Hay momentos emotivos, momentos de algarabía para que puedan bailar también. Así que bueno, siempre digo, ¿no? Tratar de hacer lo más matizado posible cada encuentro. Ujú. Y acá en La Plata, hacía ya tiempo que no hacía un recital mío propio. Estuve el 25 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá, que me invitaron para participar de la función de gala. Pero recién el año pasado, que te acuerdas, estuvimos hablando con vos en tu Sí, programa, habíamos hecho una fecha en La Plata y bueno, y ahora volvemos. sí, el salón ahí en la calle 56, si no recuerdo mal, Exactamente. ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí. Hablabas como solista, comenzaste con Tierra de Soles, creo que fue el primer trabajo. ¿Puede ser, Gustavo? Así es, se editó Ujú, en el 2005. ujú. Y anteriormente con un hermano tuyo y un primo, Sí, eso fue un poco el comienzo. aprender y los comienzos, pero siempre digo lo mismo. No me gusta la gente que se olvide de dónde viene. Ujú. Entonces yo trato de defender eh, los primeros pasos, porque creo que los primeros pasos son los fundamentales, porque son el puntapié inicial que uno da, y ahí planta los cimientos como para poder aferrarse bien y salir hasta, bueno, el horizonte que uno tenga marcado, ¿no? Ujú. Y con el grupo Los Chazarreta, esos primeros pasos fueron tan importantes, porque ahí empezamos a ver cómo era este mundo. Era hablar en otras épocas donde no había redes sociales, donde no había nada, entonces uno tenía que salir y pegar afiches, tenía que hacer un trabajo arduo del boca en boca para que la gente se entere.
Yo era el encargado de hablar con los lugares, de proponer las fechas, de cerrar el acuerdo económico con las entradas y demás, y íbamos a peñas estudiantiles. Eso fue todo un mundo nuevo para nosotros. Y después, por supuesto, la primera hora de grabación en un estudio. Yo era el único de los tres que había grabado alguna vez en un estudio. Pero bueno, el primer disco, que fue en el año 98, que se llama Tu Regreso, fue entrar por primera vez los tres a un estudio y ahí ir más o menos viendo de qué se trataba. Así que, bueno, ahí hicimos 2 discos y ya después se disolvió el grupo, pero por cuestiones que tenían que ver con elecciones de vida de cada uno. Mi primo se recibió de ingeniero, se fue a vivir a Italia, y mi hermano en el año 2000 se fue a Estados Unidos. Y bueno, y yo quedé solo sosteniendo el nombre del grupo durante un tiempo y ya después me decidí por iniciar una carrera solista. Sí, solo pero acompañado por la guitarra, ¿no? Me parece que eso, cuando se aferra en el pecho esa relación y se transmiten los sentimientos, es una compañera que no se olvida nunca, ¿no? Por supuesto, una de las primeras la primera chacarera que yo me animé a grabar en un disco, que fue en un disco de los Chazarreta, y la volví a reeditar en el 2015, se llama Mujer de Madera, justamente. Mujer de Madera. Sí. Sí. Bueno, obviamente habla al amor, en una de las partes dice como que empecé a seguir sus pasos, Sí. Hablando metafóricamente, y en el final dice... si la muerte un día me lleva para el cielo, mi vieja guitarra conmigo te llevo. Sí. Siempre es un instrumento que está ahí, a la mano. Yo hay veces que yo casi todos los días toco la guitarra y bueno, me siento a veces, aunque sea hacer 2 notas, y ya a mí el humor, todo lo que sea me cambia. Sentir el sonido nada más ya me cambia. Bueno, en general con los instrumentos, me gusta mucho el piano también, pero la guitarra es una compañera inseparable. ¿Quién habrá dicho? Yo siempre digo que si mi padre habrá pensado en ese momento cuando me empezó a enseñar las primeras notas que iba a terminar siendo mi elección de vida, ¿no? Lo que me iba a acompañar durante toda mi vida y lo que iba a sostener mi casa, mi familia, mi hijo. Así que bueno, yo estoy muy orgulloso del camino que elegí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eso iba a suceder, Gustavo? Mira, de paso aprovecho, yo estoy, no sé si te lo conté el año pasado, desde la época de pandemia empecé a retomar la escritura de un libro, que yo había escrito 4 capítulos solamente y después quedó ahí. Bueno, ahora son 34 capítulos, ya está terminado. Son todos los relatos que yo escribo sobre las canciones. Todas las canciones tienen una historia, tienen algo que las provoca, las letras, la poesía tiene algo que provoca que la canción nazca. Puede ser un paisaje, puede ser una persona, un amor, un desamor, una injusticia, la vida cotidiana, la familia. Entonces empecé a escribir, porque yo eso es lo que hago en los recitales. Muchas veces cuando se da la situación o el ambiente que se genera da para eso, yo trato de contarle a la gente algunas anécdotas y la gente se va muy contenta con eso. Bueno, mucha gente me empezó a decir, che, qué lindo lo que haces. Entonces traté de plasmarlo en un libro. Y en uno de los capítulos hablo de la sensación, cuando tenía 9 años, creo que fue, o 8 o 9 años, mi padre era médico cardiólogo y trabajaba en la Mutual del Banco Provincia de Córdoba. A fin de año lo invitan a un evento grande que se hacía con todos los empleados, las familias. Me acuerdo hasta cómo era el salón. Y como sabían que mi papá era aficionado a la música, hicieron que llevé su guitarra. Yo tocaba el bombo solamente. Sí. Y bueno, cantamos 2 o 3 chacareras, pero cuando yo terminé de cantar el primer tema, claro, la gente al ver un chico tan chiquito sintiendo tanto la música folclórica, me aplaudieron de una manera que creo que no volví a recibir un aplauso así en mi vida, porque fue el primer aplauso fuera de lo que era mi círculo familiar. Y fue realmente emocionante, no me lo olvido nunca, porque me dieron ganas como de llorar, pero de la emoción. Yo no podía contener la emoción que sentía ante la gente que me daba una devolución por lo que yo había hecho.
A partir de ahí empecé a sentir que había una conexión muy particular con la música. Y bueno, después yo hice deporte más de 20 años, jugué al básquet, y igual que mi papá, íbamos a las concentraciones, íbamos en los viajes, y era, bueno, Chaza lleva la guitarra y amenizábamos un poco algunas horas, íbamos a reuniones familiares de amigos siempre con la guitarra, y bueno, a partir de ahí se empezó a dar como un juego hasta que decidimos largarnos a este camino de manera profesional. Un camino difícil, ¿no? Cuando uno lo quiere hacer bien, profesional, con respeto por el que lo va a ver y para que lo va a ver lo respete a uno. Cuando el silencio gana en cada una de las interpretaciones, me parece que eso es un logro, más allá del aplauso y lo económico, ¿no? El respeto que uno recibe desde arriba del escenario. Sí, pero el respeto también hay que ganárselo, ¿no? Sí. Yo creo que el respeto también va aparejado con formas de ser, con formas de desenvolverse en este ambiente. Es un camino difícil, pero siempre digo lo mismo, es un camino difícil como cualquier otro. Cuando uno ve un futbolista exitoso, por ejemplo, por ahí ve el resultado final. Claro. Pero cuando empezás a ver las notas de la gente, de lo que hacían para poder llegar a donde llegaron, los sacrificios que tuvieron que hacer, los padres, toda la familia y la fuerza de voluntad que puso esa persona para estar donde está. Y aparte nos olvidamos que hay millones que hacen lo mismo, pero que no llegan. En esto es igual, la música, hay miles y miles de artistas. En el ámbito nuestro, y bueno, pero no todos logran llegar a los grandes festivales, o a que su música se escuche masivamente, o hay un montón de gente que te aseguro que son 1000 veces mejor que nosotros, pero que bueno, eligieron otro camino y están de una manera aficionada, cantando en su casa. El camino no es fácil, pero bueno, cuando uno tiene una vocación y un norte definido, es ahí donde uno tiene que apuntar y no bajar los brazos, porque tiene demasiadas piedras este camino. Sí, es cierto. Y a veces uno puede tropezar con la piedra, se levanta, y lo importante no es no caerse, sino saber levantarse y caminar de la mejor manera, ¿no? En un camino muy, pero muy difícil, principalmente por lo que vos decías, Gustavo, cuando uno el respeto se lo tiene que ganar respetando al otro, y creo que el camino que has transitado refleja todo eso, ¿no? Son muchísimos años y cada paso como si fuera el primero, ¿no? Que sea firme y pensando y viendo dónde vas a dar el otro para no caerte. Más allá de vicisitudes y cuestiones que se pueden encontrar en el camino, nadie está exento de eso tampoco, ¿no? Por supuesto, así tiene que ser. Uno cuando tropieza se tiene que levantar y tratar de no tropezar con la misma piedra. Claro. O sea, agarrar la experiencia y decir, bueno, de esto voy a aprender y sigo por otro lado. Pero con respecto a lo que decías del respeto, me quedo en eso porque yo sigo teniendo el mismo respeto que tenía cuando empecé. Pero eso viene de la casa, eso viene de los valores inculcados por nuestros mayores. Entonces, es lo que yo trato de inculcarle también a mi hijo, de enseñarle el respeto por el otro. Y yo sigo siendo igual. Por ahí hay chicos que, a todos los artistas que ya tenemos unos cuantos años encima, se acercan, nos mandan mensajes por las redes, hoy en día que es tan fácil comunicarse, y nos dicen, Gustavo, sos mi referente. Imagínate lo que le debe pasar a un artista realmente consagrado, que le escriben cientos y cientos de personas por día, pero mucha gente se refleja en lo que uno hace. Y a veces me ha tocado que me han pedido consejos. El consejo mío siempre es el mismo. Hacé las cosas con respeto, respetate vos, respetá al otro y respetá sobre todo también el camino que elegiste. Porque el camino de la música muchas veces se lo confunde con que, nada, esto es, vamos a hablar así como se habla habitualmente, es para la joda. Sí. Y no es así. O sea, tiene su parte, obviamente, muy entretenida, sobre todo cuando uno es joven, porque sabe que uno sube el escenario, canta, hay mucha gente que lo está mirando, pero después, cuando uno baja del escenario, ya la cosa cambia. Uno no puede vivir arriba de un escenario. Uno tiene que ser humano, como yo te digo, hace un rato estaba haciendo las tareas de la escuela con mi hijo, sí. Y cuando uno se sienta a trabajar por lo que eligió, lo tiene que hacer de manera responsable como cualquier otro trabajo. Entonces, yo por ejemplo ahora para el viernes ya
hoy tengo ensayo de un par de horas, vengo trabajando hace rato con el tema del repertorio, sigo escribiendo, tengo mis horas dedicadas pura y exclusivamente a mi trabajo. Y eso no lo pierdo. Y bueno, lo mismo que el respeto con los colegas y demás. Yo he tenido sorpresas maravillosas a lo largo de este camino. Encontrarme grabando, cantando, compartiendo un escenario con gente que yo admiraba, que admiro obviamente, pero que pagué muchas veces la entrada para ir a verlos. Y de golpe, alguien me dijo una vez, vos llegaste ahí, obviamente por una cuestión de que tu trabajo les gustó, pero sobre todo por el respeto. Siempre digo lo mismo. Esperar el tiempo, no acelerarme, no arrebatar nada, esperar. Si uno hace las cosas bien, en algún momento llega. Sí, dos cosas. Primero, lo que estabas diciendo anteriormente de las horas de ensayo, de preparar el repertorio, y muchos creen que llegás con tu guitarra, te subís al escenario y cantás lo que te acordás, lo que te gusta. A lo mejor si la gente te pide algo y lo tenés en el repertorio, lo cantás, y no das vuelta para justificar que vas a cantar otra cosa. Y detrás de todo eso hay un trabajo muy, pero muy importante, que la gente a veces lo desconoce. Y después, otra pregunta, creo que el año pasado estuviste en el espectáculo que hace todos los años Jorge Rojas, ¿puede ser? Ahora, este año, yo tuve justamente en espacio de pocos días una sorpresa hermosa, que fue volver a Cosquín, al Festival Mayor, después de 10 años, sí, que fue el 23 de enero, y el 17 de febrero fui convocado por Jorge este año, para abrir el espectáculo cuando se juntaban de nuevo después de 20 años con los Nocheros. Eso fue algo único e irrepetible. Claro. Creo que eso lo habíamos conversado, me parece, ¿no? Sí, creo que sí, hicimos una nota y conversamos al respecto. Y bueno, pero por algo se da todo eso, ¿no? Me parece. Primero por lo que uno tiene como valores como persona, por respeto, y después lo que es como artista. Cuando se conjugan las dos cosas, bueno, se logra todo esto, ¿no? Sí, mira, ahora me acuerdo, lo de Jorge Rojas, el año pasado hablamos de lo que había sido la presentación en el Teatro Coliseo de Jorge, que fue la última fecha antes del encierro de la pandemia. Ajá. Y Jorge me invitó a compartir con él el escenario del Teatro Coliseo. Y después, bueno, ahora abrimos el show con los Nocheros, hicimos un show nosotros de 40 minutos y después subió Jorge con los Nocheros. Eso fue hermoso realmente. Pero yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Jorge Rojas. Si cuando lo conocí en Buenos Aires, en un teatro en Buenos Aires, me lo presentan, y claro, yo, de haberlo visto tantas veces en la tele, de haberlo escuchado, me acerco a saludarlo, y él se para, y cuando le dicen mi nombre, inmediatamente se sonríe y me dice, qué gusto conocerte. Dice, yo tengo un disco tuyo en mi casa. Yo le digo, nada, y ahí te das cuenta, a ver, son personas normales, que cuando bajan del escenario, también escuchan música, también ven qué está pasando alrededor de ellos, escuchan música de gente consagrada, pero también escuchan música de discos que les llegan. Inclusive me he dado cuenta que hay músicos que yo admiro mucho que han comprado a veces discos, porque hay gente que tiene esa costumbre, iban a las disquerías y dice, decime que algo nuevo que haya salido folclore, mira, tengo esto y esto, y compraban para escuchar y estar embebidos en la realidad del género. Entonces digo, ¿qué disco tenés? No, dice, yo tengo un disco tuyo, Esperanzando se llama. Bueno, al rato me lo presentan al indio, a Lucio, y también me habla del disco. Y bueno, después tuvimos la suerte de que Jorge le gustó una samba que yo había hecho, nos pusimos de acuerdo para grabarla y la grabamos en el disco del 2015, que se llama Samba Sin Dueña. Pero si yo no hubiese sido respetuoso en ese momento con Jorge y con todos los momentos después que nos unieron, inmediatamente te cierran la puerta y cada uno por su lado. Entonces, el que él haya escuchado un disco mío no quiere decir que a mí me daba la potestad para poder ser un irrespetuoso o lo que sea. Sí. Entonces ese camino también hay que tomarlo con pinza y decir, bueno, hay que aprender. Yo siempre me gusta aprender del que ya está, del que caminó transitó un camino que yo todavía lo vengo transitando. Me agarro de esa parte, no me fijo abajo, me fijo arriba.
Entonces, bueno, estamos ahí siempre, siempre de la misma manera, con el mismo respeto de siempre. Gustavo, ¿en qué va a consistir este show que vas a estar presentando, insisto, el próximo sábado 6 a las 9 de la noche, allí en Casa Suiza? El viernes, perdón. En Casa Suiza. Mañana. Y bueno, vamos a hacer, yo estoy haciendo la producción de un disco nuevo, en realidad es el segundo capítulo de un disco que se editó el año pasado con 6 canciones iniciales, y ahora estoy, digamos, en la segunda parte de ese álbum, y bueno, va a haber algunas canciones nuevas, pero también un repaso de lo que venimos haciendo al momento de hoy. Creo que va a ir bastante gente nueva, de que no nos ha visto nunca, tengo ese presentimiento, y bueno, también es incorporar público nuevo para que sepa de qué se trata lo nuestro. Me voy a presentar como en el modo acústico, como lo hice en la grabación del disco Despojados, que fue en el año 2019, que es con piano, guitarra y voz. O sea, estoy con un pianista, yo con mi guitarra y mi voz. Y a partir de ahí, bueno, lo bueno es que se generan muchos matices, hay momentos de bien, la energía bien arriba, y de golpe momentos muy íntimos en donde uno trata de que prevalezca lo que es la poesía sobre la música. Entonces creo que se va a generar algo lindo, porque ya lo he hecho muchas veces y se genera un ida y vuelta con el público más que interesante. Gustavo, me quedé pensando en el libro que Sí. creo dijiste que ya terminaste. ¿Lo vas a estar presentando? ¿Qué pensás? Mira, justamente ayer estuve en una charla, porque el tema es la edición del libro, la impresión, que es lo más caro. Sí. Pero bueno, hay una posibilidad concreta de editarlo y de imprimirlo en Córdoba, porque bueno, en Córdoba yo viví casi toda mi vida allá, y está la posibilidad ahí con la Agencia Córdoba Cultura de hacer algo en conjunto, y bueno, estoy en eso, pero la idea es tratar de sacarlo este año, porque yo ya lo terminé el año pasado el libro. Claro. Y bueno, se van postergando los tiempos, porque yo me tengo que dedicar a la grabación de los discos, a hacer otras producciones también, porque trabajo en forma paralela con otras producciones, y bueno, todo eso demanda tiempo, y bueno, el libro lo tengo medio ahí como, no olvidado, pero ayer justamente hay una de las canciones que voy a hacer el viernes, que está en el libro, y bueno, me puse a leer la historia, que por ahí se la cuento a la gente, Sí. Y ahí me puse a leer otros capítulos, y ahí más ganas me dan de sacar la edición. Así que bueno, seguramente apenas lo presentemos se enterarán. Bueno, y lo estaremos difundiendo y te estaremos convocando para que nos cuente, interiorizarnos, porque a partir de ese libro está la historia de Gustavo Chazarreta. A propósito de lo que tiene ese libro, del porqué de las canciones, Chacarera para mi vuelta, ¿qué Sí. significa? No, Chacarera para mi vuelta es una chacarera muy y antigua, no sé los años que debe tener esa chacarera, no, a mí no me pertenece, yo la grabé. ¿Pero qué significa? Digo, porque está en tu repertorio, ¿no? Sí, Chacarera para mi vuelta, mira, en mi repertorio, yo después haciendo un análisis, hay muchas canciones que tienen que ver con el desarraigo. Ajá. No nos olvidemos que mi papá era santiagueño. El santiagueño tiene una particularidad que creo que no hay nadie que ame más a la provincia donde nació que el santiagueño, porque tienen un fanatismo por Santiago del Estero tremendo. Pero bueno, dadas las circunstancias, muchas veces, en otras épocas sobre todo, el santiagueño tenía que emigrar de Santiago del Estero. Muchos venían a Capital, entonces ahí hay un montón de canciones, vos escuchás temas de los que venían en el tren, y que venían con su valijita, hasta con un cinto, y caían en una pensión y se encontraban con un monstruo como era Buenos Aires, y a partir de ahí, guitarra en mano o trabajando como peones golondrina o demás, tenían que empezar a hacer un futuro para ellos y para su familia. A mí me empezó a llamar mucho la atención eso, porque hablaba del desarraigo. Y después, cuando llegaba a cierta madurez, que hay una chacarera que se llama la Poco y Pacha, que yo también la grabamos con los Chazarreta. Poco y Pacha quiere decir el tiempo de la madurez. Cuando llegó a su Poco y Pacha,
vuelve a su terruño natal con toda esa experiencia, pero sin haberse olvidado de dónde nació. Y Chacarera para mi vuelta tiene ese sentido. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Sí. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago, dice la primera estrofa. Sí, vos sabés... Sí. No, terminá, por favor, Gustavo, terminá. No, desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. O sea, hacen un camino que no deja de ser sufrido, y a mí me llama la atención mucho el tema del desarraigo, porque yo hoy en día lo estoy viviendo. Voy a interpretar el viernes una de las canciones nuevas que ya está en las plataformas digitales, está en YouTube, se llama Desarraigo justamente, es una chacarera doble que escribí, que para mí es de lo mejor que he escrito hasta ahora, y habla justamente de cuando uno deja su lugar de nacimiento por cuestiones de la vida, pero que nunca se olvida de ese lugarcito en donde uno sigue teniendo los aromas, los recuerdos, ese hilo conductor que nos conecta con momentos felices, por lo menos en mi caso. Así que bueno, de eso se trata toda esa poesía. Mira, voy a abusar de tu tiempo porque recuerdo, a propósito del desarraigo, de lugares donde uno estuvo o no estuvo, esa anécdota con el Leo Dan. Creo que te mandó un mensaje en una madrugada, porque él no había estado, no sé, siendo de Santiago, en Salavina, no me acuerdo cómo fue, y te pidió a vos que le escribieras una letra, ¿no?, a la música. Sí, nosotros ya con Leo veníamos haciendo varios temas juntos, y bueno, pero siempre la misma temática, digamos. Él me mandaba la música y yo tenía que escribir algo. Pero hay veces que no es que él me decía, escribí sobre esto. Escribía lo que me salía a mí. Entonces fui escribiendo distintas cosas, siempre tuvieron el visto bueno de él. Y un día él me habla de una chacarera mía, justamente de la chacarera que le da el nombre al primer disco solista, que se llama Tierra de Soles. Que inicia diciendo: por el camino real, pasando por los telares, se abre una tierra de soles y añosos algarrobales. Esa fue la primera impresión cuando tomamos el camino real hacia Salavina, con mi padre y con mi hermano, que fuimos por primera vez a la fiesta del Tanicu en Salavina. El Tanicu quiere decir el dios de la miseria. Entonces a mí me quedó tan grabado ese lugar, que a Leo se ve que le llamó la atención la letra, y me empezó a hablar: che, dice que tiene una letra que escribiste para Salavina. Bueno, era una llamada telefónica. Y ahí me dice: vos sabés que yo nunca conocí Salavina. A ver, Leo, digo, ¿cómo no vas a conocer una persona que ha cantado tanto folclore, que ha hecho tanto folclore, y que encima nació en Ataminsky, que no es tan lejos de Salavina? Nunca conocí, después yo me fui por el mundo y no volví. Entonces no tuve la posibilidad. Y bueno, pasaron 2 o 3 días de esa charla y me llamó de nuevo, y lo noté un poco como acongojado. Se ve que se había quedado pensando que cómo no conocí nunca ese lugar. Y bueno, y ahí me dice: mira lo que se me ocurrió, y me pasa la primera estrofa, que dice: quiero irme para Salavina, me está pidiendo mi corazón, yo nunca lo he conocido y eso no tiene perdón. Y me dice: ¿te animás al resto de la letra? Y bueno, al día siguiente le pasé el resto de la letra, y salió una chacarera que yo grabé toda la instrumentación, salvo el bombo legüero, que lo grabó Fernando Curriger, que es el percusionista de la banda. Yo después grabé todas las guitarras y grabé mi voz, y él vive en Miami hace muchos años, y él grabó su voz allá, y bueno, está presentada a dúo con Leo Dan, también está en las plataformas, y bueno, me está dando bastantes satisfacciones también esa chacarera. Gustavo, agradecerte el tiempo y la charla, enriquecernos con la misma. Y bueno, y desearte lo mejor para este 6 de septiembre, 9 de la noche, Casa Suiza, allí en la calle 2, entre 44 y 45, un lugar hermoso para poder disfrutar allí en la ciudad de La Plata. Y bueno, y cuando lo creas conveniente volvemos a charlar, porque es lindo a través de una charla aprender cuestiones de la vida. Bueno, dale. Prometido, en algún momento me daré una vuelta por la radio, guitarra en mano, y hacemos una charla en vivo. Y cantamos un rato también. Será un placer. Será un placer. Un abrazo, Gustavo, y gracias. Abrazo y gracias a vos. Al contrario.
Gustavo Chazarreta, y como decíamos, vamos a ir cerrando con esta chacarera para mi vuelta.